¿Sabes qué? El título de hoy es el siguiente: la guerra ya comenzó. Amén. La guerra ya comenzó. ¿Y por qué te digo, o por qué te traigo este mensaje? Porque verdaderamente la guerra ya ha comenzado. Y la guerra no significa de lo que están hablando hoy los medios de comunicación. Amén. La guerra empezó desde que naciste, ¿sí? Desde que te iban a gestar. Ha habido una guerra. ¿Lo crees? Ha habido una guerra. Porque dicen cuántos millones de espermatozoides luchaban para llegar a fecundar el óvulo, y fuiste tú el que llegó y que lo pudo fecundar. Amén. Ha habido una batalla desde nuestro nacimiento, en medio de nuestra niñez y hasta el día en que nos vayamos. Amén. La guerra comenzó. Y comenzó aunque muchos no se dieron cuenta. Comenzó desde que tú estás batallando para seguir firmemente siendo cristiano. De que tus convicciones verdaderamente no sean movidas. Amén. Muchos batallan por seguir creyendo. Otros se quedaron a mitad de camino. Porque no soportaron la batalla. Porque no soportaron la guerra. Amén. Pero esta batalla no es ni Rusia, no es ni Estados Unidos. Esta batalla la está librando un ente enemigo que quiere que la humanidad de alguna manera sea destruida, destrozada. Amén. La batalla está en todos lados, pero sobre todo está en nuestra mente. Amén. Y te vuelvo a decir, la guerra ya comenzó, aunque no te hayas dado cuenta. Porque lo que estaba en juego es tu espíritu. Lo que está en juego no son tus pertenencias, es tu vida eterna. Lo que está en juego es que si verdaderamente vives en bendición o toda tu vida va a ser una maldición. Eso es lo que está en juego. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. O sea, ponete en posición de resistencia. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Amén. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, dice el Señor. Ojo, no son los gobernantes. Ojo, no son aquellos magnates, las élites, o esto y el otro. Amén. No es el que es de un color político diferente, no es el que es de una religión diferente, no, estamos muy equivocados. Nuestra lucha es contra carne, no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que utilizan la división. Adonibesek, ¿sí? Era un rey, el señor de las divisiones, que utiliza la división. ¿Para qué? Porque una casa dividida no prevalece. Una humanidad dividida entre colores, entre religiones, entre nacionalidades, entre culturas, no sé, pensamientos, creencias, no puede prevalecer. Amén. Por eso en esta mañana es fundamental que podamos comprender de que nuestra lucha no
es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Amén. ¿Estás conmigo? Por eso en esta mañana yo quiero que te pongas en pie de guerra. En esta mañana te tienes que levantar. Porque tu juventud, porque tu vida, porque aún tus años van a ser diferentes. Amén. ¿Estás preparado para lo que viene? Estamos sufriendo una guerra y aunque muchos no se han dado cuenta, ¿sí? Muchísimos están dormidos. La iglesia está dormida. La iglesia está mirando hacia otro lado. Y yo te quiero preguntar una cosa. Si estás a la vera de la playa, del mar, y ves que una ola se te acerca, y ves que la ola empieza a cobrar altura y que tiene 10 metros de altura, y sigue subiendo y sube hasta 30 metros de altura, y tú te tapas los ojos, ¿la ola no te va a golpear? ¿La ola no te va a golpear? La ola va a arrasarte, va a golpearte y va a llegar mucho más allá de lo que te imaginas. De la misma manera, cerrar los ojos y mirar para otro lado no significa, no tiene sentido. Cerrar los ojos y mirar para otro lado no tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que va a acontecer, aunque tú quieras mirar para otro lado, no, le está pasando al vecino, a mí no me va a llegar porque el Señor está conmigo. Si tú cierras los ojos y no eres hacedor de la palabra, sino solamente oidor olvidadizo de ella, lo que va a acontecer es que el golpe cuando venga también te va a tambalear. Dios dice de que hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre justos e injustos. Pero hay una gran diferencia cuando Él bendice a su pueblo, aún a los enemigos de su pueblo lo hace estar en paz. Amén. Si el pueblo de Dios se tapa los ojos, es como aquel ignorante que se tapa los ojos delante de una ola en vez de salir corriendo, en vez de prepararse, porque la ola cuando cae, cae y golpea. Cuando la hora de las tinieblas caiga sobre la tierra, ojo, perdón, pastor, hay un error, pastor. Las tinieblas están cubriendo la tierra. ¿Por qué te digo que estamos en guerra y muchos no se dieron cuenta? ¿Por qué te digo que estamos en guerra y muchos están mirando hacia otro lado? Estamos entretenidos, ociosos, queriendo pelear por algo que se disipa con el viento. ¿Sí? Muchos estamos queriendo obtener cosas materiales que de un soplo son arrasadas. Tenemos miles de ejemplos, no solamente bíblicos, sino en la historia. Cada vez que la humanidad se comenzó a torcer, una nueva guerra se levantó, una nueva peste se levantó, hambres. Pastor, pero esto lo están generando, lo están de alguna manera haciendo gente que tiene poder. Sí, pero Dios se lo permite. No hay nada que pueda acontecer que Dios no permita. Amén. Y ahora, miren, el otro día estaba leyendo y estaba buscando que hay diferentes tipos de guerras, ¿sí? En el mundo natural hay diferentes tipos de guerra. Existen 5 tipos de guerra, ¿sí? Guerra convencional, es la que todos conocemos, cuando un pueblo se levanta contra otro y empiezan a batallar. Guerra civil es cuando una misma nación se tuerce ella misma y pelean los de su propia casa. Guerra de invasión, esas guerras las conocemos mucho, la invasión de Irak, la invasión de otros pueblos y naciones a través de gente muy poderosa o pueblos poderosos armamentísticamente, sí, como Estados Unidos. Guerra armamentista, Estados Unidos, Rusia, China, que juegan a ver quién tiene la mejor arma, la mayor arma. Eso es como una guerra, ¿sí? Al final uno saca un cohete, el otro saca uno más grande. El otro lo pasa y están ahí siempre con esa guerra de armamentos. Guerras nucleares. Hay tantas ojivas nucleares que dicen que en
en 10 días arrasarían con toda la humanidad, pero con una muerte terrible. Amén. Guerra psicológica. Y esa es la que estamos de alguna manera sufriendo todos. Cuando se levantan los medios de comunicación, y ahora Rusia, y caen las bolsas, y no, y China ya tal, y suben las bolsas, y bajan, y sube, y que va a haber peste, y que va a haber un gran apagón, y que va a haber esto, y que va a haber lo otro, y una guerra psicológica constante que nos tiene agonizando, que nos mantiene constantemente en alerta, y un pueblo que está constantemente con temor, con esto y con lo otro. ¿Sabes qué pasa? Que cuando verdaderamente pase lo que tenga que pasar, no nos vamos a dar cuenta y vamos a estar distraídos. Como aquel niño que decía, ¡el lobo, el lobo! Y salían los aldeanos a ayudarlo para que no se comieran sus ovejas, ese pastor que cuidaba ovejas. Y bromeando siempre una y otra vez, hasta que un día verdaderamente vino el lobo y él quiso avisar que verdaderamente el lobo vino. Y cuando el lobo vino, arrasó con las ovejas porque no le creyó nadie. Esa guerra psicológica la estamos librando porque el mundo está en guerra. Y nuestra guerra no es natural, sino que es espiritual. Si miramos la cantidad de drogadicción que comenzó desde que empezó la pandemia, el alcoholismo, los suicidios, la desesperación, si podemos ver un poquito los datos y si te ocupas un poquito en buscar qué está pasando, la gente se está muriendo más por otras cosas que por el bicho. Porque decidieron acabar con su vida, jovencitos que se han perdido, que se están perdiendo su juventud porque dicen, mi vida no tiene sentido. Jovencitos de entre 9 años en adelante suicidándose. Es terrible. Eso es una guerra. Están maltratando a nuestros hijos. Estamos permitiendo que la maldad se haya colado hasta lo más profundo de nuestro ser, que es donde nadie puede penetrar, que es en tu intimidad, que es en tu parte cerebral. El diablo se dio cuenta de que nos puede hacer la psicológica. Te mencioné 5 tipos de guerra, ¿sí? Te las vuelvo a repetir. La convencional, la civil, la de invasión, guerra armamentista, guerra psicológica. Pero ahora, ¿sabes qué? Han inventado una 6ª forma de hacer guerra. Sí, una 6ª forma de hacer guerra, que es una guerra cognitiva. Amén. La guerra cognitiva es aquella que no le importa lo que piensas, sino cómo piensas, donde cambian tu forma de pensar. Amén. ¿Y cómo cambian tu forma de pensar y de ver? Sí, lo podemos ver que a través de los medios de comunicación te bombardean con información. ¿Sabes qué? Alguien sabe que te pueden decir un montón de mentiras y dentro de ellas te mandan una verdad y no te das cuenta. Amén. Entonces, cambian tu forma de pensar. Lo puedes mirar si sales solamente a la calle. No es cómo piensas, no es lo que piensas, sino cómo desarrollas el pensamiento en tu cabeza. Cualquiera sabe que si pasas tiempo tragando monóxido de carbono, que es lo que tú expulsas del cuerpo, tu cuerpo se enferma. Sí, voy a poner un ejemplo atroz, horrible, pero es de la forma más sencilla que me puedas comprender. Tú cuando vas al váter no llevas un plato para volver a comer el desecho que echó tu cuerpo. De la misma manera no puedes expirar, ¿sí? O volver a inhalar por mucho tiempo lo que tú exhalas. Amén. Porque te estás retroalimentando de cosas malas. Amén.
Entonces, pero la bomba informativa, ¿sí? El bombardeo de información incorrecta hace que la forma de ver de las personas cambie. Amén. Hace que el pensamiento de la gente pueda ser cambiado. Amén. Donde la hipoxia y donde un montón de sensaciones más en el cuerpo se están viviendo, sí, está viviendo una guerra interior la gente, no solo exterior, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, te lo vuelvo a poner, te lo vuelvo a decir. ¿Cómo crees tú crees que grandes élites pueden gobernar y dominar el mundo? No, esto es mucho más profundo. ¿Cómo pueden doblegar a las humanidades, a los pueblos? Y yo siempre le digo de broma a mi mujer, si tú y yo a veces no nos podemos de acuerdo en dos cosas a la vez, ¿cómo naciones enteras, cómo un mundo entero puede haber caído en la dirección de alguien que direcciona en la misma vía? Amén. Es imposible. Humanamente es imposible, aunque sea la persona más inteligente, aunque se hayan reunido los 30 más inteligentes del mundo, los 50, los 100 o el 1% de la humanidad, a desarrollar lo que se está viviendo hoy es imposible. Solamente se puede con un ente espiritual que ve las cosas desde arriba. O sea, Satanás y sus secuaces. ¿Y por qué te digo que estamos en guerra? Porque lo que está en guerra es tu vida espiritual. Porque la tierra se va a cubrir de tinieblas. No importa lo que pase afuera, lo que importa es lo que está pasando dentro. No importa lo que pasa afuera, porque si lo que está pasando adentro, por más que fuera estén las cosas bien, o medianamente tú tengas las posibilidades, las herramientas, no te vas a dar cuenta. Amén. No vas a poder visualizar. No vas a poder visualizar que Dios te dio los medios, que Dios te dio el propósito, que Dios te dio el plan, que Dios te dio las promesas para que tú alcances la bendición. Te voy a poner un ejemplo que se lo voy a extraer a una persona que suelo escuchar mucho y se las recomiendo. Tiene un programa que se llama Silvia, Salud y Finanzas Inteligentes. Amén. Encantador lo que habla. Decía que había un hombre que tenía una empresa y aquel hombre se había endeudado de tal manera que no podía hacer frente a sus deudas. Estaba ya saturado de tantas deudas, estaba tan saturado de que cuando iba a trabajar él no era productivo, ¿sí? Y lamentablemente se reunió con la parte con sus trabajadores, con la parte de la dirección, y le dijo: tenemos que hacer suspensión de pago, nos tenemos que declarar en bancarrota. Entonces vamos a preparar todos los papeleos y la documentación necesaria para declarar nuestra bancarrota. Dice que después de eso el día transcurrió como si nada, ¿sí? No fueron productivos, entristecidos, pero al día siguiente él empezó a preparar en su oficina toda la documentación para presentarse en bancarrota, pero desanimado, viendo que todo lo que había alcanzado y todo lo que había logrado ya se estaba por perder, que no solamente era la pérdida, sino que también eran la cantidad de personas que trabajaban para él que no iba a poder él pagar. Entonces esa sensación lo hizo estar tan saturado que decidió salir 10 minutos a caminar al parque, y dice que él, mientras estaba caminando en el parque, se sienta en un banco para ver cómo le decía a todos sus trabajadores, ¿sí?, que se iban a ir a la quiebra. Y dice que de repente llega un hombre con un maletín bien trajeado, se sienta a la par de él y lo comienza a mirar, a observar. Y ese hombre trajeado le dice: perdóneme, le veo mal. ¿Tiene algún problema? Y él le dice: sí, la empresa que
con tanto sacrificio monté, está en quiebra, nos vamos a la quiebra. Y él le mira y le dice, el hombre trajeado le mira y le dice, yo veo que usted es buena persona y tengo intuición con la gente. La solución sería que yo le pudiera dejar, porque yo soy banquero, le dice el hombre trajeado, si yo le dejo 500.000 euros, ¿sería una solución para usted? El hombre abre los ojos grandes y le dice, pues sí, sería una buena solución para mí. Si yo le extiendo ese cheque y dentro de un año, porque veo que usted es buena persona, quedamos en este mismo lugar y usted me lo devuelve, yo, porque veo que usted es una persona de fiar, tengo buena intuición con las personas, se lo voy a hacer. Dice que de repente saca el hombre trajeado un cheque y le firma 500.000 euros. Este hombre se fue feliz, volvió a su empresa y dice que como nunca empezó con otra actitud, a visualizar, a ser productivo, a organizar toda su área laboral, pero que decidió no gastar esos 500.000 euros, sino que depositó esos 500.000 euros en una caja fuerte y dijo, no lo voy a utilizar si primero lo voy a utilizar solamente cuando vea que no pueda hacer frente a los pagos y voy a buscar la estrategia de llegar a mis proveedores y a todos para que me den tiempo para pagarle, ¿sí? Y empezó a tener una actitud diferente. Empezó a organizarse y llamó a todas las personas que le debía y dice que desarrolló el doble o el triple de más trabajo, ¿sí?, de lo que él estaba realizando. Al cabo de un año él no tuvo que tocar esos 500.000 euros porque verdaderamente el cambio de actitud que tuvo ese día cuando alguien le dio los 500.000 euros en su mano, él dijo, ¡wow! Tengo la solución. Tenía la solución en un papel firmado. Amén, 500.000 euros. Pero él dijo, fue estratega, no vaya a ser que no lo pueda devolver. Entonces desarrolló otra actitud. Empezó a buscar la forma de sacar adelante su empresa. Pasado ese año, dice que vuelve a ese banco donde se encontró con este banquero que le dejó los 500.000 euros y muy agradecido llevaba el cheque que él no había gastado. Y de repente llega ese hombre trajeado en el lugar donde habían quedado, ¿sí? Y detrás de él venían unos médicos, ¿sí? Se había escapado de un psiquiátrico ese hombre. Y se lo llevaban, lo habían cogido antes de que pudiera hablar con el hombre y se lo llevaban. Y le dice, ¿qué? ¿A usted también lo ha timado diciendo de que era banquero? La moraleja de esto es que, imagínate, ¿qué le dio ese hombre? ¿Qué le dio a aquel hombre? Le dio esperanza. Amén. Aquel hombre le dio esperanza. Realmente si hubiese ido a cobrar el cheque se hubiese encontrado con nada, no había un duro. Pero la esperanza hizo que aquel hombre recobrara el ánimo, la esperanza hizo que cambiara su actitud, la esperanza hizo de que buscara nuevas alternativas de él poder suplir y seguir peleando. Y si tú no te acuerdas de cuál es tu esperanza, si tú no te acuerdas de cuáles son los propósitos y el plan de Dios que dejó para tu vida, vas a caminar en esta vida en bancarrota, en quiebra, vas a quebrar tu matrimonio, vas a quebrar tu vida, vas a quebrar a tus hijos, vas a quebrar tu espiritualidad, porque no tienes esperanza, porque perdiste lo más importante que puede tener una persona, que es la fe y que es la esperanza. Amén. Si te olvidas del plan de Dios para tu vida, si te olvidas de que Él te dijo, hijo mío, yo te he dado un sí y un amén. Amén. Vas a caminar como aquel queriendo tirar la toalla ya diciendo, me di por vencido. Y te vuelvo a decir, esto es una guerra, es una batalla.
Es una batalla no solamente por tu mente, sino para que tu mente sea desviada del punto de vista donde verdaderamente tenemos que estar mirando, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Porque si miras al suelo te caes. Porque si miras abajo te hundes. Jesús cuando caminó sobre las aguas y los discípulos se asustaron porque pensaban que era un fantasma. Dice que Pedro, si eres tú, que yo camine también. Y dice que mientras iba mirando al Señor, Él caminaba sobre las aguas. Pero de repente Pedro le pasó como al coyote cuando persigue al correcamino, ¿sí? Que cuando el coyote salía disparado y iba caminando en el aire y de repente mira para abajo y cuando miraba para abajo se caía, a Pedro le pasó exactamente igual. Cuando dejó de mirar al Señor, miró hacia abajo, se hundió. Tú te hundes cuando dejas de mirar al Señor. Tu vida se hunde cuando miras naturalmente lo que tienes, lo que portas, lo que posees y te olvidas de quién eres en Dios. Amén. Esa es la mayor guerra que tenemos. Esa es la mayor batalla que están librando nuestras generaciones. Los tiempos son malos, pero te cuento una guerra psicológica que nos menciona la Biblia. Yo quiero que la leas junto conmigo en 1 Samuel capítulo 17, versículo 1 en adelante. Primera de Samuel capítulo 1, capítulo 17, versículo 1 dice: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué te levantas a orar? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué buscas a Dios? ¿No ves lo que está pasando? Si el gigante es grandote y fiero. Si los poderosos de este mundo, de este siglo, son gigantes fieros. Pastor, tienen el poder de hacer con nosotros lo que quieran. No te olvides de quién eres. El grandote dice: ¿para qué vas a pelear? Mira lo que sigue diciendo. Le estaba haciendo la psicológica. Esto era guerra psicológica. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere,
nosotros seremos sus siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran. ¿Estás teniendo miedo? Pastor, pero es que viene la peste, viene el hambre, viene no sé qué. ¿Estás teniendo hambre? Miedo. Hambre puede ser por la hora, pero ¿estás teniendo miedo a qué? Porque quien gobierna tus miedos es dueño de tu alma. No sé quién dijo esa frase, pero es una frase tan veraz. Quien gobierna tus miedos es dueño de tu alma. Si Satanás ve que golpeándote financieramente, que haciéndote cambios tan drásticos, como que ahora cambia todo, está cambiando nuestra vida, está cambiando nuestra forma de caminar sobre esta vida, ¿sí? Desde casi finales del 19, pudimos ver un antes y un después de nuestra vida, ¿sí o no? Cambiaron nuestro ocio, cambió nuestra forma de ver la vida, cambió nuestra alimentación, cambiaron muchas cosas. Esos cambios hacen que de alguna manera nosotros no estemos cómodos, ¿sí? Pero aparte de eso es que dice que en 2 años el mundo cambió lo que en 20 no había cambiado. Amén. Y eso es un cambio muy drástico. Amén. Esos cambios pueden hacerte sentir nervioso, esos cambios pueden levantar miedos, porque nadie está adaptado a los cambios. Todos queremos lo conocido, ¿sí o no? Estamos habituados a lo conocido. Y cada vez que vas a cambiar de trabajo, que vas a cambiarte de lugar, ¿qué pasa? ¿Que te vas a cambiar de casa? ¿Qué pasa? Genera un caos, una incomodidad, un desplazarte todo. ¿Y cómo viviré en mi nueva casa? ¿Y me encontraré bien? ¿Y me gustará el barrio? ¿Y me gustará esto? ¿Y el nuevo trabajo? ¿Y encajaré con la gente? ¿Y seré capaz de desarrollar este nuevo trabajo? Sí, genera un nerviosismo, una incomodidad. Todos los cambios generan una incomodidad en tu interior. No significa que los cambios no sean buenos. Al contrario, los cambios son buenos. Tienen que ser buenos cuando nosotros somos quien de alguna manera orientamos los cambios hacia nuestros valores en Dios. El problema es cuando los cambios nos apartan de Dios. Es que cuando los cambios del mundo hacen que alejemos de nuestros valores, de nuestro ser interior que es alineado a Cristo Jesús. Amén. La humanidad se dejó de congregar. La humanidad dejó de buscar de Dios. Aunque tiene sed y hambre de Dios, dejaron de hacerlo por temor o por miedo a algo, a lo que sea. Amén. Tal vez otros por comodidad. Tal vez otros por no romper esa comodidad de me quedo en casa. Amén. Pero los cambios también lo está provocando el diablo para que nosotros de alguna manera no estemos centrados en lo que tenemos que estar centrados. Porque cuando tú no te adaptas al cambio es más fácil que te lleve la corriente. Amén. Cuando te estás por caer, sí que estás medio tambaleante porque no estás bien apoyado. Un pequeño toque te tira, te tumba al suelo. Amén. Entonces el diablo va a desestabilizar toda la sociedad para que de alguna manera la cristiandad, la fe, se caiga por los suelos. Sigo leyendo lo que este gigante decía. Verso 12, me quedé en el verso 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos.
Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo dice que estaban peleando? Si no estaban peleando, uno graba voces diciendo, mandadme uno, y no peleemos. Con uno, si me vence, nosotros somos vuestros siervos, y si yo los venzo, ustedes, Israel, son nuestros siervos. Entonces, ¿qué estaban peleando? No estaban peleando. Estaban discutiendo, yo diría. ¿Sí? Pero Dios dice que estaban peleando. Porque la batalla, aunque no estaba siendo con espadas, aunque no estaba siendo feroz y encarnecida, cuerpo a cuerpo, la batalla, ¿dónde estaba? La batalla estaba en la mente. La batalla estaba en la mente. Amén. ¿Dónde está habiendo la mayor batalla en la humanidad hoy? En su mente. La batalla está habiendo en la mente, en el corazón. Porque el pueblo dejó de honrar a Dios. Saúl mostró claramente de que no honraba a Dios. Y los que no honran a Dios, de alguna manera, no están dispuestos a pelear, no se pueden levantar a batallar. La falta de honra a Dios hace que nosotros, de alguna manera, veamos naturalmente este lugar y no podamos ver lo que en el Espíritu se está gestando. Que tomemos este lugar como 4 paredes más, un local más, y no como una iglesia. Que de alguna manera no podamos visualizar lo que Dios está queriendo hacer entre nosotros, sino que de alguna manera nuestra mente una y otra vez nos lleva a lo antiguo, a lo viejo. Amén. A veces no comprendemos la totalidad de lo que Dios está haciendo. Amén. A través de su palabra cuando nos reunimos. Muchos están peleando porque no se pueden concentrar en lo que el pastor está diciendo. Solamente se quedaron con la palabra guerra y ahí se durmieron. ¿Por qué? Porque la batalla está siendo en la mente. ¿Cuántas veces, si yo me pusiera 5 minutos después de haber terminado la reunión a preguntar, ¿cuántos de ustedes saben lo que Dios habló hoy? Muchos se sorprenderían que no podrían mencionar más que 4 cosas de la reunión. Y te voy a contar una historia. Dice de que había un pastor invitado a una iglesia en América. Esto es un hecho verídico. Y el pastor, antes de pasar a predicar, dice que se levantaron en fuego los hermanos y empezaron a decir, Dios me ha dicho y tal, y profetizaban. Y luego se levantó otro y Dios me ha dicho esto, y profecía, y profetizaron, ¿sí? Así profetizaron 5 personas en medio de la congregación. Amén.
Y de repente, bueno, terminó todo la adoración, las profecías que habían dado, y le toca el turno al pastor, ¿sí? Y cuando esta palabra dice que él se la contó a otro pastor, fue el mejor mensaje que di en mi vida, ¿sí? Él dice que ese día dio el mejor mensaje de su vida. Cuando se sube al púlpito, le pregunta: hermanos, ustedes que tienen la costumbre de oír las palabras proféticas que Dios ha lanzado por parte de vuestros hermanos, díganme por favor, ¿qué es lo que Dios habló? Y todo el mundo callado. Decirme por favor, ¿alguien recuerda lo que Dios acaba de hablar a través de estos 5 hermanos que han dicho, Dios me ha dicho? Y dice que nadie le pudo contestar. Y él dice que cerró su Biblia y dice, si ustedes no escuchan a Dios, mucho menos me van a escuchar a mí. Cerró su Biblia y su prédica duró menos de 1 minuto y se bajó. Porque si no estamos habituados a escuchar a Dios, mucho menos vas a escuchar al pastor. Si no estamos habituados a escuchar su palabra, siempre vas a creer que la palabra es la palabra de un hombre y tu mente hace clac y no escuchas lo que Dios te está diciendo. Tu mente es la batalla. Tu mente es el objetivo de Satanás. Y mientras la tenga ocupada, mientras cuando te desconecta, cuando sabe cómo te tiene que desconectar, te desconecta en la reunión, te desconecta en la prédica, te desconecta como sea, la batalla ya está ganada. Y lamentablemente te puedo decir que en el 90% de las iglesias pasa esto, o más, donde los feligreses no se acuerdan de lo que Dios dijo 5 minutos después de haber acabado la prédica, porque su mente estaba en cualquier otro lugar. Y si mi mente y mi corazón no adoran a Dios, por eso Jesús le dijo, me amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu... Porque si tu mente está ocupada en cualquier cosa, tu fuerza no es fuerza. Y no le puedes amar con el corazón. Amén. No podrás. Será un amor ficticio. Amén. Entonces este Goliat, cabezón, herramienta de Satanás, sabía cómo pelear. Porque iba a ocuparle la mente, lanzaba palabras, no peleemos. Yo decía, esto no es una pelea, esto es una discusión. Yo digo, Señor, cuando estaba leyendo, Señor, si no estaban peleando, estaban discutiendo como las vecinas, así cuando una se asoma a la ventana y cacarea una con la otra. Amén. Estaban discutiendo, no estaban peleando. Peleando eran para mí, que los guerreros de Israel estaban desenvainando su espada y combatiendo contra los filisteos, pero no. La batalla estaba siendo librada en las mentes del pueblo de Dios. Así que dice, verso 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel
que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mira la actitud de alguien diferente. A él no le importó el gigante fiero. A él no le importó que aquel gigante tuviera, sí, más estatura, que tuviera un armamento impresionante, ¿sí? Sino que él sabía que Dios, ¿sí?, es el Dios de los ejércitos, el Dios creador de todas las cosas. Y él dijo: ¿qué le harán a aquel que lo venciere? Es decir, él no se quedó con el mensaje de Goliat. A él le interesó más el mensaje que Saúl le iba a eximir de todas, ¿sí?, las deudas. Amén. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel no escuchara de que Saúl le daría en casamiento a su hija, le eximiría de todas sus deudas a él y a su familia? Y todos estaban acobardados. Yo me veo endeudado hasta aquí. Yo digo, y si me presentan esa opción, digo, ahí que voy. Sí, imagínate, solo imagínate. Imagínate viviendo sin deudas. ¡Wow! Encima, yerno del, ¿cómo es? Yerno del rey, ¿sí? ¡Oh! Imagínate, de campesino a casi príncipe. No podían escuchar lo que David le estaba dando. Tal vez la hija de David no estaba buena, no lo sé. No era atractiva. Dijeron, no vale la pena entregar este físico por la hija de Saúl. No sé. Pero aunque sea la recompensa de estar libre de carga, no podían oír. Porque el gigante parecía fiero. No, es que el gigante mide 3,20 metros. Y su asta, el asta de la lanza, es como un rodillo de telar. ¡Wow! Es fiero el gigante. O sea, cobardes. Que no pudieron pelear ni siquiera por sus familias, ni siquiera por su pueblo. Cobardes. Porque no supieron que su Dios es más grande que cualquier Dios. Cobardes. Porque ya no te digo que ni miraron la recompensa, sino que dejaron de creer en aquel que no se amó. Pero David, con una actitud diferente, siguió diciendo, ¿quién es este gigante incircunciso? ¿Quién es estos que están torciendo a la humanidad? ¿Quiénes son? Porque parecen gigantes, pero son incircuncisos, como dijo David. Verso 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera,
y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. O sea, si David estaba interesado en la recompensa. Él dijo, mi Dios es el Dios de los ejércitos, Jehová, ¿sí?, de Israel. Y dijo, no puede ser que no se estén dando cuenta lo de Israel, la recompensa. Y fue a preguntar, porque dice que preguntó bastantes veces, si realmente esto era así. Y todo Israel le confirmó de que le iban a eximir de sus deudas a su pueblo, etc. Sigue diciendo, y apartándose de él hacia otros preguntó, etc. Verso 31. Fueron oídas las palabras de David, que había dicho David, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y así se levantaba y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Tú no puedes caminar con armaduras que no son tuyas. Tú no quieras parecerte a nadie. Tú no puedes parecerte a otra persona porque tú eres tú. Amén. Alguien a veces me dijo, pastor, es que tú no te vistes tal, es que tú no hablas así, es que tú no haces esto, es que yo no me quiero parecer a nadie. Porque yo tengo mi identidad. Porque soy como soy y peleo como peleo ante el diablo. Amén. Tú no puedes caminar con armaduras que no son tuyas. Porque te pesan más y te estorban para la batalla. ¿Tú crees que Dios va a buscar en mí que yo me parezca a otro pastor o que yo...? No. Porque Dios te hizo único, me hizo único. Amén. Por eso todos somos diferentes. Por eso tenemos algo diferente. Aunque podamos hablar parecido. Aunque podemos sonar muy parecido a otros. Porque todos estamos ligados. Pero cada uno tiene su identidad. Dios te viene a buscar a ti, no viene a buscar al que te pareces tú. Amén. Entonces, no puedes pelear con armaduras que no son tuyas. Se despojó de todo, se quitó la armadura y él dijo, así como soy, voy a pelear contra este gigante. Sí, Saúl dijo, muchacho, no, eres pequeñito, muchacho, aquel ya tiene una edad, ya sabe pelear. Y tomó su cayado en su mano, verso 40, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia los filisteos. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses.
Y creo que la historia ya la sabes. Este gigante le dijo, eso va a pelear conmigo. ¡Ja! Eso, tú no vas a poder vencerme. Mira tu pasado. Mira tu intimidad. Te conozco cuando estás a solas. Sé lo que haces cuando mamá no te ve, cuando no te ve nadie. Sé lo que haces. El gigante lo quiso intimidar. Sé que te abandonaron, sé que no te cuidaron. Eres alguien que no merece la pena estar peleando. ¿Para qué? No me vas a poder vencer. Amén. Pero cuando tú te das cuenta de quién es Dios en ti, y tú te das cuenta de la promesa que Dios te soltó, que no es con tus fuerzas, sino que es con su espíritu, el que pelea no eres tú, el que pelea es Dios por ti. Que aunque, y sabemos cómo fue, que aquel gigante tan valiente que parecía con un solo golpe de David, cayó de espaldas, o cayó, ¿sí? Y David fue corriendo con su propia arma, con su propia espada, es decir, con la espada del gigante, arrancó la cabeza de aquel. Amén. Estamos desarmados, pero Dios nos ha dado un arma mucho mayor para pelear esta batalla. Y Dios nos ha dado mayores promesas para vencer en este tiempo. Amén. Por eso la honra vamos a depositarla para que crezca en este tiempo el favor de Dios en medio de nosotros. Amén. Necesitamos un cambio de actitud urgente. Llevo años, Dios me hizo recordar de una prédica que hablaba. Dios hace años nos venía hablando, cambia la actitud, cambiad de actitud. Y me trajo este recuerdo, Joel capítulo 3, versículo 10. Dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos, venid y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense en las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Todos estamos en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Cercano está. Cuando tú decides por Jehová, Dios se encuentra contigo. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Amén. Quitad las lanzas, dice, haced de vuestras lanzas hoces, al revés, ¿sí? Hoces, forjad espada de vuestras hoces, lanzas de vuestras hoces. Un cambio de actitud, de ser jardinerito, de estar labrando la tierra, a pelear para que nadie te robe tu fe, tu coherencia, tu cordura, tu libertad. Amén. ¿Cuánto vale tu libertad? Porque si le puedes poner una cifra numérica, es que tu libertad no vale nada. Si tu libertad se basa en un simple número financiero, es que no te mereces la libertad.
porque vas a estar esclavizado a muchas cosas más. Mi libertad vale mi vida. Mi libertad vale mi fe. Mi libertad vale mi esperanza. Amén. Y termino con un pasaje bíblico más. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Dice de la siguiente manera: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Te lo vuelvo a repetir. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y aunque los poderosos parecen gigantes, solo lo padecen cuando los contemplamos de rodillas. Y ya es hora de que nos pongamos en pie. Esto lo dice alguien que aprecio mucho. Y es cierto. Los gigantes, los poderosos parecen gigantes. Los políticos, los que gobiernan, parecen gigantes que pueden cambiar con decretazo tu libertad, tu privacidad, tus pertenencias, pero solo cuando los contemplas de rodillas. Y ya es hora de que nos pongamos en pie. Amén. Dios les bendiga. Yo quiero que te pongas de pie y que vuelvas de verdad a creer lo que Dios está haciendo. En el nombre poderoso de Jesús.